Él es Dan Lenihan. Sí, muy bien. ¿Comienzo? Sí. Sí, comience, por favor. Imaginen que están en un ambiente acuático que es muy oscuro. Se puede ver solo el largo de una persona, pero 2 metros más adelante es un misterio. Y luego lo ven. La última morada de 1000 hombres. No es solo un barco hundido, créanme. Es el USS Arizona. Casi todo el mundo recuerda dónde estaba y qué estaba haciendo cuando escucharon las terribles noticias sobre el desastre en Pearl Harbor. Estados Unidos de América recibió un ataque de forma repentina y deliberada. Al mirar hacia afuera pensaron, ¿acaso están teniendo un simulacro? A las 7:55 cayó la primera bomba. No están en sus estaciones de combate, están indefensos. Y el Arizona estaba perdido. El ataque a Pearl Harbor es tan icónico que deberíamos saber todo lo que hay para saber sobre él. Pero aún hoy hay interrogantes sobre ello. ¿Qué fue lo que causó la explosión en el Arizona? Lo que descubrimos cambió nuestro entendimiento sobre Pearl Harbor para siempre. Secreto en los océanos. Pearl Harbor. Me ha intrigado el océano desde que tengo memoria. Una de las cosas que me impulsó en este camino fue ver a Jacques Cousteau en su submarino, el Sukup. Vine a Hawái y estaba conduciendo por la isla en 1976, yendo al muelle Mackay, y vi a una grúa sacando un sumergible del agua. Ese era mi sueño, tenía que verlo. La idea de explorar el océano siempre me ha intrigado. Terry Kirby, Laboratorio de Investigación Submarina de Hawái, 1981-2019. Pearl Harbor realmente fue un momento decisivo para mis padres y toda esa generación de estadounidenses. Y aún así hay tanto misterio alrededor del ataque, especialmente el uso de armas submarinas secretas japonesas. Siempre creí que se trató de un ataque aéreo, pero los japoneses dijeron que hubo un ataque marítimo, pero con mini submarinos. Estaba asombrado. Al investigar, descubrí que tienen 1/3 del tamaño del submarino estadounidense más pequeño, perfectos para las aguas poco profundas de Pearl Harbor. La teoría dice que uno de esos submarinos se acercó y le lanzó un torpedo al acorazado. La mayoría de estos mini submarinos han sido localizados. Se probó que ninguno de ellos hundió ningún barco estadounidense, pero 2 de ellos nunca fueron encontrados. ¿Es posible que alguno haya alcanzado a un buque de guerra? Podría decirse que me obsesioné con encontrarlos, y a uno en particular, un submarino que la tripulación del USS Ward estadounidense dijo haber hundido. Nadie creyó realmente que lo hubieran hecho, pero yo siempre creí que seguía estando en algún lado, y por eso hice un pacto para hallar a ese mini submarino. Océano Pacífico, 5 kilómetros al sur de Pearl Harbor.
Después de 40 años de conducir sumergibles, cada vez que entro y cierro la compuerta es la misma emoción que la primera vez. Trabajar con Terry Kirby es algo fantástico. Como yo soy biólogo, diría que los naufragios son casi como un pasatiempo para ayudar a Terry. Cada vez que Terry me pedía que me sumergiera, de inmediato aprovechaba la oportunidad. Comenzamos la búsqueda a 5 kilómetros de Pearl Harbor, cerca de donde la tripulación del Ward decía haber enfrentado al minisubmarino. Tenkei, PC-5, ¿me copian? ¿Qué es todo esto? No sé qué son estas cosas. Al buscar objetivos con un sonar te encuentras con cosas que se ven muy prometedoras. En el sonar lo que ves es una perfecta línea recta con una torre de mando y un periscopio. Oh, sí. Es una gran roca. Sí, ahora la veo. Y luego te acercas y es un bloque plano de afloramiento carbonático con una caja de acero encima y un tubo que sobresale. Lo describiría como un basurero submarino. Vehículos, lanchas de desembarco y barcos que la Marina ya no necesita. Sillas de jardín, retretes, autos viejos. Así que, sí, si buscas otros objetos específicos puede ser todo un desafío. Sí, allí está la rueda de avión que vimos esta mañana. Estábamos por terminar y preparándonos para volver cuando tuvimos otro buen contacto allí afuera. Creo que debe ser otra de nuestras lanchas de desembarco. Veamos. Vaya. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y entonces me acerqué a lo que creía que era un torpedo. Al acercarme veo... Es un submarino. Es un submarino. Increíble. Por su tamaño pequeño, me di cuenta de que era la popa de un mini submarino japonés. ¡Wow! Sí que lo es. Esto es extraordinario. Faltaba el resto del submarino. ¿Dónde estaba? ¿Podía tratarse del submarino del Ward? Tuvimos que sumergirnos más de 10 veces durante los siguientes 10 años para estar seguros. En otra oportunidad, fuimos al área general donde había localizado la popa. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que echarle un vistazo. Es un submarino. Esta vez encontramos la sección media, torre de mando y periscopio. Definitivamente es la torre de mando. Decidimos regresar. Mira, es la proa. Y encontré la sección de proa. Esa es la tercera parte de la misma embarcación. Sí. Teníamos los 3 pedazos de un mini submarino japonés. ¿En verdad era el submarino del Ward? Si lo era, ¿por qué estaba roto en partes? Los 3 pedazos estaban en un radio de 100 metros en una línea. Había cables que salían de la cola. Podíamos ver que la sección media se había desconectado. Y la sección de proa también se había desconectado. Al ver esto,
mi sensación fue que esto era un premio de guerra que habían traído a Pearl Harbor, lo habían investigado y desmontado, y luego descartado. El submarino al que le disparó el USS Ward no había explotado, así que donde sea que estuviera, debía estar intacto. Nos desanimamos, nos dimos cuenta de que no era el mini submarino del Ward. Finalmente nos dimos cuenta de que el método que estábamos usando nos tomaría mucho tiempo. Pero tuvimos una buena noticia cuando nuestro biólogo Chris Kelly consiguió un sistema de mapeo del fondo marino muy caro. Sí, conseguí un sonar de barrido lateral. Nos da imágenes casi fotográficas del fondo marino. Estábamos mapeando el área defensiva marina identificando posibles objetivos. Uno en particular era de verdad muy interesante. Era una perfecta línea recta de 24 metros de largo con una pequeña saliente donde estaría la torre de mando. Terry miró esas imágenes y se emocionó mucho. Dijo que era lo que estábamos buscando. La gran pregunta era, ¿tenía razón? Luego de tantos años de buscar ese mini submarino, Terry dijo que quería investigar ese objetivo. Ok, tú decides, vamos por él. Y nuevamente estaba lleno de cosas alrededor. Hay un carro de avión. Y no pudimos creer lo que salió de la oscuridad. ¿Qué tenemos aquí? May. Dime. Un submarino. Es verdad, ¿Lo es? Lo primero que vi fueron las puntas de torpedo figura 8. Es increíble. Lo encontramos. Está subiendo. Lo encontramos. Es increíble. Es un mini submarino. Uno de los objetivos principales era encontrar el agujero de 10 centímetros, que sería evidencia de que el Ward en verdad le había dado a la torre de mando. Los muchachos a cargo del arma número 3 juraron que le habían dado a la torre de mando. Definitivamente hay un agujero en la torre de mando, en la base de la torre de mando. Había un agujero perfecto, justo donde la tripulación del Ward había dicho. Tiene que ser el mini submarino del Sí, Ward, eso creo. ¿verdad? ¡Oh, cielos! Sí, fue un día muy emocionante. En total nos llevó 10 años hallar el submarino y fue importante para la tripulación del Ward, ya que nunca había sido confirmado. Por supuesto que sientes felicidad pura, pero luego te das cuenta de que los restos de los 2 marineros japoneses, el ingeniero y el piloto, siguen dentro. Yo tenía fotografías de la tripulación y veía los rostros de esos jóvenes marineros. Esa fue una lección para nosotros. Los 2 marineros que aún seguían allí fueron las primeras víctimas de la Guerra del Pacífico. ¿Podemos movernos hacia la proa para filmar los torpedos? La siguiente pregunta era si este submarino había sido responsable de hundir algún barco estadounidense. Parece que ambos torpedos siguen allí. Los torpedos están siguen ahí. Wow. Ambos torpedos seguían en la proa. Así que era evidente que no habían hundido ningún barco. Habiendo encontrado el mini submarino del Ward, solo quedaba un mini submarino sin localizar. Y nos preguntábamos si no habíamos encontrado el último mini submarino.
Reexaminando los 3 pedazos del submarino anterior, descubrimos una clave crucial. Las puntas de torpedo figura 8. Los japoneses confirmaron que solo los submarinos de Pearl Harbor eran así. Así que definitivamente era uno de los 5 minisubmarinos del ataque a Pearl Harbor. Es grandioso ver cómo todo se va uniendo. Al mirar al interior se ve que los torpedos no estaban. ¿Los habían disparado a algún barco estadounidense como decían los japoneses? Los registros muestran que había varios barcos en el área, así que alguien tiene que haber visto algo. Y resulta que así fue. El USS St. Louis era un crucero ligero y durante el ataque estaba saliendo a alta mar. Ellos vieron cómo 2 torpedos le dieron al arrecife y detonaron a 200 metros a estribor. Así que los testigos del St. Louis dan cuenta de los 2 torpedos faltantes. Creo que los hechos y la evidencia demuestran qué pasó con todos los torpedos. Los minisubmarinos no pueden haber disparado torpedos contra los acorazados en Pearl Harbor. Haber encontrado los submarinos japoneses probó que no habían hundido ningún buque de guerra estadounidense. Y solo 3 años después, otro equipo estaba rastreando una pieza faltante crucial sobre el ataque japonés desde el aire. Uno de los aviones que les dio la ventaja a los japoneses en Pearl Harbor fue el legendario caza Zero. En ese momento, el Zero japonés era casi mitológico. ¿Pero por qué? Pearl Harbor, Museo de Aviación. Estos paneles de vidrio azules que ven aquí son los originales de 1941 y pueden ver el daño ocasionado por las balas durante el ataque. Siendo el director de restauración del museo, en su momento mi objetivo era encontrar un artefacto de aviación japonesa para exhibir en el museo. Comencé a investigar mucho para averiguar qué pasó con todos esos Zeros japoneses destrozados. Sid pudo descubrir qué había pasado con todos menos uno. Y yo recordaba que ese había aterrizado en Niihau. A partir de allí, fue como un perro con un hueso. No iba a parar hasta que lograra descubrir dónde estaba y qué le pasó. Quizá la mayor fortuna de mi vida es tener a una compañera de vida que comparte las mismas pasiones y gustos que yo. Me gusta investigar, me gusta indagar y encontrar cosas. La emoción está en la búsqueda, no en el descubrimiento. 102. Colección de microdocumentos. En diciembre de 1941 hubo varios artículos en periódicos sobre el Zero que tuvo un aterrizaje forzoso. Pero luego de eso no se habló más. Niihau era una isla privada cercana a Kauai. Intenté encontrar formas de comunicarme con los dueños de la isla. Es algo muy difícil. Hay mucho misterio a su alrededor. La llamaban la Isla Prohibida y al no poder ir, la gente tenía la idea de que cosas extrañas sucedían allí. Durante meses intenté obtener más información, ya sea sobre los dueños de Niihau o sobre el avión en sí. Encontraba muy poco. De casualidad, me encontré con un artículo sobre una conferencia de ingeniería eléctrica que hubo una vez. Uno de los oradores había dado una presentación especial. Había sido sobre su visita a la isla de Niihau. Y yo dije, wow, debo encontrar a este sujeto. Llamé al número y dejé un mensaje.
Él me devolvió la llamada. Le dije, ¿eres el sujeto que dio la charla en la conferencia de ingeniería eléctrica? Y me dijo, sí, soy yo. Y le dije, ¿fuiste a la isla de Niihau? Y me dijo, sí. Y le dije, de casualidad, ¿conoces a los dueños de la isla? Y me dijo, Kid, sí, lo conozco. Y le dije, ¿tienes alguna manera de contactarlo? Me dijo, tengo su número telefónico. Y le dije, genial, ¿puedes dármelo? Y me dijo, no. Como la familia Robinson es dueña de la isla desde hace casi 2 siglos, son gente muy privada. Y si no les agrada tu apariencia, por así decir, no vas a llegar a ningún lado. Resumiendo la historia, finalmente, sí, contactamos a Kit. Nos hizo muchas preguntas, pero dijo, bien, es obvio que son sinceros y les apasiona esto. Y voy a ayudarlos. Este fue el despegue desde Kauai. Allá a lo lejos está Niihau, la isla prohibida. Era difícil saber si encontraríamos algo y si podríamos sacar el artefacto de allí. Vegetación frondosa y duro. Y estamos tan acostumbrados a Hawái y sus hoteles y edificios. Esta isla no tiene nada de eso. El avión había sido movido desde que se estrelló. Y luego lo llevaron al centro de la isla, que fue donde lo vimos por primera vez. Este es el famoso cero de Niihau, o lo que queda de él, lo cual son algunas partes significativas. Kit recuerda haber jugado en él cuando era pequeño. Oh. Déjame ver. Sí, era algo así, excepto que eso es más oscuro. Lo que yo recuerdo era de un color más claro. Y Kit recuerda cada momento. Su mente es como una trampa. Nada se le escapa. Esta es la subsección a la derecha. Recolectar datos, anotar coordenadas, tomar fotografías. Era emocionante hacerlo. Veo los videos y siento todo de nuevo. Esa emoción, la emoción del descubrimiento. Había más en esos escombros de lo que imaginé en un principio. Era una mina de oro, una mina de oro. Fue una inspiración pensar, veamos qué más podemos encontrar. No puedes escapar de la sensación de la historia. Algo grande pasó aquí. Siempre digo que la T en KT significa tenaz. Ya sea buscando físicamente o escarbando bajo el agua o en tierra o en los archivos, no voy a parar hasta encontrar la respuesta a lo que busco. Encontramos el avión que se estrelló. Ahora queríamos saber qué había pasado. Para nosotros, el Santo Grial, la piedra de Rosetta, por así decirlo, de todo esto fue encontrar el reporte Mizuha. Dice que el avión japonés cayó cerca de la casa de Howard Kaleohano el domingo 7 de diciembre de 1941, entre la 1 y las 2 de la tarde. El piloto Nishikaichi había sufrido daños durante su vuelo de entrenamiento. Se le estaba acabando el combustible y se dirigía a Niihau. No tenía potencia, así que tenía una chance y solo una chance de aterrizar. La pregunta es, ¿qué pasó con el piloto y con el avión? Nos gustaría saber más sobre ello, pero por desgracia, los habitantes de Niihau que vivían allí durante el incidente de 1941 ya no están y no podemos preguntarles, así que Keith es nuestra mejor opción.
Nunca creí que podríamos venir aquí otra vez. Y sigue siendo un lugar fascinante, con una gran presencia. Tengan cuidado, hay 3 cables aquí entre los arbustos. No se tropiecen. ¿Qué recuerdas del lugar donde aterrizó el avión? Bien. Cuéntame. Nishikaichi vino desde allá. Claro. Ve esto y piensa, bien, hay una buena pendiente con viento en contra y en subida. Aterrizaré allí. Hawila estaba en su casa, ¿bien? Hawila... De repente oye el estruendo afuera y corre hasta el avión y el piloto Nishikaichi estaba despertando. Hawila ve que Nishikaichi tenía papeles en el bolsillo de su uniforme. Se los saca. El aviador japonés amenazó a la gente y empezó a sembrar el terror. Y a partir de ahí siguió. Así fue. Todo empezó aquí. Luego de amenazar con matar a todo el mundo a menos que le devolviera sus papeles, el piloto se encuentra con Ben Kanahele y su esposa y la amenaza. Y Benny intenta quitarle el arma al piloto. A Kanahele le dispara 3 veces. Los hawaianos son gente fuerte. Eso solo pareció enfurecer a Benny. Se enfadó tanto que levantó al piloto japonés y lo arrojó contra una pared. Y luego su esposa vino y golpeó con una roca en la cabeza al piloto japonés y lo mató. Pero esa no era toda la historia. Las autoridades estadounidenses sabían mucho sobre el Zero. Pero no lo suficiente como para entender por qué era tan bueno como ellos creían. Luego vino el ejército porque querían ver el avión. Aquí había un ejemplo del mejor caza de Japón, el Zero. El ejército esperaba descubrir qué hacía que este caza fuera tan bueno. Al investigar el Zero, vieron que muchas de las partes del avión estaban hechas de una aleación de aluminio con zinc extremadamente ligera, llamada ciclán. La aeronave era aún más ligera, gracias a los agujeros que tenía en su estructura interna. Su peso era muy bajo relativo al despegue de las alas, y eso le daba una inmensa maniobrabilidad, particularmente a velocidades bajas o medias. Eso hizo que este avión fuera devastador en la batalla de Pearl Harbor. Para Estados Unidos, conseguir una aeronave casi intacta que pudiera reconstruir era importante. Partes de este mismo avión sirvieron para que los diseñadores de aeronaves e ingenieros estadounidenses obtuvieran información para derrotar al Zero japonés y posiblemente cambiar el curso de la guerra. El Zero de Ni-Hao hubiera sido un gran descubrimiento. Habría respondido muchas preguntas. Y quizá habría salvado vidas estadounidenses. Para nosotros, el Zero fue solo una parte de la avanzada tecnología que Japón desplegó en Pearl Harbor. Pero para entender realmente lo que pasó, también hay que investigar los barcos destruidos en el puerto y en particular el Arizona. Durante décadas el acceso a él fue imposible. USS Arizona Memorial, Pearl Harbor. De niño, creo que lo que mayor influencia tuvo sobre mí fue mi padre, porque le encantaban las fotografías de la Segunda Guerra Mundial. Cuando les dije a mis padres que iría a Hawái a buscar una posición permanente en Pearl Harbor, se
emocionaron mucho porque mi familia, mi mamá, mi abuelo y mi abuela estuvieron allí. Daniel Martínez, historiador del Parque Monumento Nacional de Pearl Harbor. La mañana del 7 de diciembre mi abuelo estaba saliendo del trabajo. Ese domingo planeaba llevar a mi mamá y al resto de la familia por un picnic a la costa norte. De pronto oyeron aviones sobre sus cabezas. A lo largo de la fila de acorazados, el ataque comenzó. La vida de Arizona se extingue a las 8:06. Mi abuelo se encontraba del otro lado, grabando a unos 400 metros. Yo le dije, la explosión debe haber sido ensordecedora. Me dijo, no lo fue. Fue una conmoción que podías sentir en tu cuerpo. Del total de muertos que hubo ese día, casi la mitad fueron en el Arizona. 1,177 oficiales marineros y cadetes murieron. Casi 1,000 de ellos nunca fueron recuperados. Toda el área fue designada una tumba de guerra. Y durante muchas décadas nadie tenía permiso para investigar el Arizona. Pero aún estaba la pregunta, ¿qué causó el desastre? Se pensaba que era un puerto seguro y protegido. La curiosidad profesional hizo que me contactara con Dan Lenihan y Larry Nordby y con todos los que eran parte de la unidad de recursos submarinos culturales que trabajaba en Nuevo México. Santa Fe, Nuevo México. La ironía es bastante obvia aquí, tener una operación de buceo en el desierto. Nos pidieron que averigüemos qué hundió al Arizona. La gente no entendía realmente por qué se hundió. ¿Fue por un torpedo o por una bomba? Y eso no se sabía cuando comenzamos a trabajar. Tengan cuidado con cómo apoyan los pies y los movimientos de las aletas. Traten de mantener sus aletas lejos de la abertura y párense. Llegamos en el 83, pasaron 40 años desde que alguien había buceado abiertamente ahí. No sabíamos qué había allí abajo, qué quedaba. Finalmente, luego de tanto tiempo, íbamos a averiguarlo. Esto me trae recuerdos. Realmente te llega al corazón trabajar en ese barco. El USS Arizona es considerado Tierra Santa. La primera vez que lo vi fue una experiencia fuerte. Solo quería saber qué había del otro lado de esos mamparos. Es difícil de imaginar la fuerza de una explosión que llevó a tan terrible pérdida de vidas. Uno debe entender que este barco tenía la apariencia de destrucción, pero nadie sabía qué había allá abajo. Todo estaba retorcido y dado vuelta. El barco era un rompecabezas. Eso nos decía que este barco tenía que ser completamente mapeado. Iban a mapear el barco desde la roda hasta la popa. Digo, de la proa a la popa. Me preguntaron si quería ayudarlos y les dije, por supuesto. Nunca se había mapeado un acorazado de 200 metros sumergido. Y allí estaba el problema. Se cree que Pearl Harbor es un prístino ambiente acuático, pero no lo es. La visibilidad es baja. La idea que teníamos era usar cables de espeleobuceo para hacer una larga línea recta y blanca. Suena muy básico. Y lo es, porque es la única manera real de trabajar cuando no puedes ver. Y si no tienes una manera de salir, vas a morir. Es un navío de 200 metros de largo, 30 metros de alto y solo puedes ver 90 centímetros por vez.
Ellos traían el dibujo, me lo daban y yo corría a dárselo al artista del Servicio de Parques Nacionales. Veía como ese gran barco progresivamente estaba siendo armado como un mosaico. No solo estaba entendiendo la historia de esa forma, era parte de ella. Lo que creamos fue un mapa detallado del barco entero, algo que nunca se había hecho. Esperábamos descubrir qué causó ese desastre. Creo que la flota estadounidense se sentía cómoda aquí, porque las aguas son poco profundas. Pearl Harbor tiene 14 o 15 metros de profundidad. Y la tecnología de un torpedo no podía hacer eso en esa época. No tenían idea de que los japoneses habían encontrado una solución para el problema de los torpedos en esas aguas. Aquí tengo un modelo a escala. Es una escala de 1 a 10. Esto es lo que hizo posible que ese torpedo fuera lanzado en Pearl Harbor. Porque cuando el torpedo es arrojado al agua, esas aletas de madera se desprenden, ellas amortiguan la caída del torpedo y luego de eso se mueve en 8 metros de agua hacia el blanco. El USS Utah fue golpeado por 2 torpedos, así que queríamos averiguar si también habían golpeado al USS Arizona. Buscábamos deformaciones en el lado de babor del barco. Ese es el lado que los torpedos habrían golpeado. Una deformación sería una ondulación del metal. Cuando el Arizona fue a revisión, le agregaron un bulge antitorpedo afuera del casco. Está diseñado para que un torpedo lo golpee y se detone en lugar de golpear el casco. El bulge antitorpedo es una doble línea que corre por el costado del casco a ambos lados, pero no había daño visible ahí. No encontramos nada allí. No había metal dañado. No había evidencia de ningún ataque de un torpedo en el Arizona. Creamos un increíble mapa que nos llevó a la conclusión de que no fue un torpedo el que hundió al barco. Hicieron falta extraordinarios avances en la tecnología 30 años más tarde para entender realmente lo que le pasó al Arizona. Cuando era un niño, mi familia hablaba mucho sobre el Arizona y el ataque a Pearl Harbor. Realmente me intriga la historia y tener la chance de trabajar aquí es un gran honor. Para realmente entender qué pasó aquí, hace falta más que dibujos con tinta. Necesitábamos ver los detalles por dentro y por fuera. Los buzos no pueden entrar en el barco porque es una tumba de guerra. Pero para 2016, la tecnología ya era lo bastante pequeña como para que vehículos controlados remotamente entraran al Arizona. Esperábamos que esta tecnología avanzada nos diera más precisión respecto al entendimiento del barco. Esperábamos inspeccionar la condición del barco y toda la extensión del daño del ataque. Este soy yo llevando el ROV hasta una de las compuertas cercanas a la Torreta 4. Se ven estas imágenes del barco que nunca antes fueron vistas por nadie. Se ve una mesa aquí y eso es una lámpara. Eso es un escritorio y a su derecha se puede ver un lavatorio. Miren este escritorio y lo bien preservado que está. Ha estado bajo agua durante 80 años.
Pero además de inspeccionar el interior, ahora podemos monitorear la condición del barco y protegerlo mejor para el futuro. También escaneamos el exterior del barco. La precisión que obtenemos ahora del sonar multihaz es increíble. Esto nos permite ver la destrucción del Arizona con más detalles que nunca antes. Se puede ver que la popa del barco está mayormente intacta. Casi no presenta daños. Cerca de la barbeta número 4, se puede ver daño en la cubierta donde explotó una bomba. Hay daño en la cubierta cerca del mástil principal, lo que indicaría una segunda bomba. Y cerca de las armas del lado de babor hay evidencia de una tercera. Pero al seguir se llega a una zona de impacto. Todo fue diezmado por esta inmensa fuerza. El barco en verdad colapsó sobre sí mismo, 3 cubiertas aplastadas sobre sí. Ciertamente no fue una explosión de bomba común. Para eliminar la flota del Pacífico en Pearl Harbor, los japoneses desarrollaron una bomba convirtiendo un proyectil naval en una bomba aérea para perforar las cubiertas blindadas de los acorazados. La bomba que acaba con su vida atraviesa la cubierta del barco en medio de las torres número 1 y 2 en el lado de estribor. Al caer incendia los depósitos delanteros de munición. Algunas personas creen que hubo casi 1 kilotón de energía. Los que lo vieron, como mi abuelo, pensaron, nadie podría sobrevivir. Y tenía mucha razón. La cantidad de marineros estadounidenses muertos en el Arizona es espeluznante. Gente de todo el mundo viene aquí para ver dónde sucedió, para tener la experiencia. Al ir al círculo del recuerdo se siente la enormidad de todo. Al ver los nombres escritos en el mármol, te impresiona. Nadie habla en voz alta. Pero observan la pared. Y algunos buscan un nombre similar al de ellos. Y tal vez se preguntan. A la memoria de los valientes hombres aquí sepultados y a sus compañeros de a bordo que dieron sus vidas en acción el 7 de diciembre de 1941 a bordo del USS Arizona.